Amén, santos. Himno número 103. Oh, qué milagro, mi Señor, que estés en mí, yo en ti esté. De hecho somos uno tú y yo, misterio tan excelso es. Tu cuerpo diste tú por mí, de ti yo puedo así participar. Por mí tu sangre derramada fue, librándome del cruel pecado. Cambiaste en resurrección, tu forma espíritu ahora es. Deseas que lleno de ti esté y tus riquezas poseer. Por estos símbolos, Señor, de nuevo vemos tu amante ser, y por tu plan te damos gracias hoy al recordar tu padecer. Hoy compartimos vino y pan, a tu dulzura tú nos guiarás. Al recibir de nuestro espíritu, tu mismo ser nos saciará. Comer, beber, queremos más, derramándote en nuestro espíritu, hasta que llenes todo nuestro ser y recordarte en plenitud. Amén. Te damos gracias, Señor, que podemos comer y beber hasta llegar a su plenitud y la incorporación divino y humana de este Dios consumado, que se imparte en su plenitud en sus creyentes regenerados. Gracias a ti, Señor, aún por la preciosa sangre de Cristo, del Cordero inmolado. Señor, bendecimos tu nombre. Nos acercamos a ti para tocar la gracia suficiente que hay en el Espíritu que fluye. Gracias al Señor por esta unión, mezcla e incorporación. Bendecimos a aquel que todo lo llena en todo, en virtud de la sangre del pacto eterno con la cual santificaste la iglesia de tu heredad. Oh Señor, comer, beber, queremos más. Aleluya. Buenas noches, apreciados hermanos. Damos gracias al Señor porque nos acercamos a este cristal número 11 que nuestros queridos hermanos liberaron en un espíritu muy fuerte y en una visión muy gloriosa. Alabamos al Señor porque cada mensaje, cada introducción, cada semana nos deja una experiencia muy vívida del Espíritu entre nosotros y así podemos avanzar hacia esta corporación divina y humana con la cual manifiesta el resultado de la glorificación de Cristo que efectúa el Padre con su gloria divina. Estamos ante un cristal de mucha gloria, de mucha visión. Recordemos que si tenemos la revelación propia y el conocimiento de la plena voluntad del Señor en temas específicos como este, tendremos una visión. Cada semana necesitamos ser renovados en la visión celestial. Y al igual que todos los siervos del Señor que han visto esta visión de la unión, de la mezcla y la incorporación, por medio del comer, por medio del tocar al Señor, por medio de relacionarse con el Señor, por medio de tener una vitalidad de oración, de orar, leer la palabra, de las comuniones, de buscar al Señor, de estar en el fluir, de estar en la impartición y estar tocando todos los ingredientes divinos,
Vamos así permitiéndole a este Espíritu consumado, a este Dios consumado, e impartirse en los creyentes regenerados. Y es precisamente de lo que trata esta lección. Alabamos al Señor que estas citas bíblicas que encabezan todos estos bosquejos tocan cada uno de los aspectos de los cuales se estará hablando. El bosquejo en su 5 numeral romanos está acompañado de mucha unión, de mucha mezcla, de mucha incorporación, no solamente dándonos una visión de la coinherencia y la coexistencia y el Dios triuno, como simultáneamente opera desde la eternidad hasta la eternidad, pero también nos muestra que aquel que los incorpora a los tres, según el consejo divino y el determinado consejo del Señor, salió del tiempo para tener una humanidad que también pudiese ser incorporada en la Trinidad divina al pasar por todos estos procesos de encarnación, vivir humano, muerte, resurrección, ascensión e impartición divina, para que Dios tenga el beneplácito, tenga Él el propósito eterno, conforme al consejo de su voluntad. Alabamos al Señor por la inspiración divina que tuvo el ministerio al abrirse los cielos y revelarles todas estas cosas que están en el Espíritu y que debe de ser recibida por nosotros en el Espíritu. Y ser los bienaventurados hoy, de los cuales hablaron nuestros queridísimos hermanos, de oír, de ver y de experimentar estas cosas. Vamos a darle lectura a estos versículos y como siempre, estamos pidiendo la colaboración de los santos. Ustedes van a leer la línea de abajo y yo voy a estar dándole lectura a la línea de arriba y así poder ir entrando en el fluir del Espíritu. Dice Lucas capítulo 12 versos 49 y 50. Fuego he venido a echar sobre la tierra y cómo quisiera que ya estuviera encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Juan 12, 23 al 24. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén, hermanos. Juan 14, 2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. 14, 10 al 11. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino por el Padre que permanece en mí. Él hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no, creedme por las mismas obras. Amén. (17) El espíritu de realidad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque permanece con vosotros y estará en vosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. 20 y 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Amén. Juan 15, del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita y todo aquel que lleva fruto lo poda para que lleve más fruto. Mas vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si permanece en la vid, así también vosotros, si permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece es echado fuera como pámpano y seca, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis así mis discípulos. Amén. Amén. Juan 15:16. No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Ahora es 16, 13, 16. El 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de realidad, Él os guiará a toda la realidad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas que habrán de venir. El otro es al 16 es, él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os hará saber todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije, recibirás de lo mío y os hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Amén. Amén. Apocalipsis 21, 3, 22. Y oí una gran voz que salía del trono que decía, He aquí el tabernáculo de Dios los hombres, y él fijará su tabernáculo con ellos, y ellos serán su pueblo, sus pueblos, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Amén. 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 Damos gracias al Señor. En esta introducción y esta semana tendremos 3 frases, las cuales son como el núcleo o el factor, el principio rector de casi todos los puntos: unión, mezcla e incorporación. Estas 3 frases están unas veces explícitas, otras veces implícitas, pero hacen una gran, arropan todo lo que es. E inclusive en el título de la semana, como la incorporación divina y humana del Dios consumado con los creyentes regenerados, el cual es el resultado de la glorificación de Cristo efectuada por el Padre con la gloria divina. Si usted entra en esta pancarta, en esta afirmación clave de la semana, en esta incorporación divino-humana, el cual conlleva la mezcla, ahí está la palabra mezcla, y este Dios consumado con los creyentes en una relación muy profunda con el Señor, que ya el bosquejo nos explicará cada una de estas 3 frases, pero que hacen parte constitutiva casi de todos los puntos. Agradecemos al Señor que cada día nosotros tenemos una unión con el Señor, como dice 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor es un espíritu con el Señor, y tenemos esta unión en la relación con el Señor. También tenemos la mezcla, que es lo divino con lo humano, y tenemos la incorporación divina. Si cada pancarta, cada título de los numerales entran en nosotros y en esencia se quedan impregnadas en nosotros, y empezamos a hacer oraciones que nos entren en la atmósfera espiritual de cada una de ellas, pues creo que el Señor estará logrando en nosotros más incorporación, que últimas instancias, lo que el bosquejo nos dice y lo que los numerales nos dan es que en este universo Dios desea realmente una sola cosa, que es la incorporación universal de sí mismo, incorporarse en nosotros. ¿Para qué? Para que se obtenga la glorificación divina y la coinherencia que Él diseñó y que ya tiene Él en sí mismo con su ser tripartito, pero quiere hacer partícipe de esa coinherencia, de esa mezcla, de esa divinidad
a otros seres como nosotros, los cuales fuimos regenerados por Él y somos de la especie de Dios. Si bien es cierto, esta pancarta preciosísima, la incorporación divina humana del Dios consumado con los creyentes regenerados, el resultado de la glorificación de Cristo efectuada por el Padre con la gloria divina. Numeral Romano 1. Tenemos que ver que en todo el universo hay una sola cosa que Dios quiere. Tenemos que ver. Eso de que tenemos que ver es como imperativo, como una orden. Tenemos que ver. En todo el universo hay una sola cosa que Dios quiere. Que el Señor abra nuestros ojos para ver esto. Lo único que Dios quiere, lo único que le place, su beneplácito, su buen consejo, su buen placer, lo único que Él desea, puede ser esta la voluntad suprema de Dios, lo único que Dios quiere, a saber, la incorporación universal de sí mismo, como Dios consumado con los creyentes regenerados. La incorporación universal, es decir, la impartición de Él mismo en todos nosotros, los cuales nos llevarán a ser, como los versículos que ustedes leyeron, que tiene tres cosas bien explícitas. En Juan 14 tenemos la casa o la morada, con las moradas y la morada. Y en Juan 15 tenemos la vid, quien es el propio Señor, pero que en su agrandamiento estamos todos incluidos como pámpanos en esa vid. Y en Juan 16 tenemos un niño, el nuevo niño. Y en la última cita, que es la de Apocalipsis, tenemos ya la incorporación agrandada, agigantada. Gracias al Señor que todos viajemos a través del bosquejo y a través de las explicaciones propias, con mucha luz, con mucha vida, en el transcurso de la semana, podamos disfrutar cada uno de esos puntos y hacer que lleguen a constituirse en nuestro ser intrínseco y así Dios sea más en nosotros, sea el Emanuel, proveyéndonos más realidad del espíritu de realidad que se imparte en nosotros. A. La relación que los creyentes tienen con el Señor es descrita por las palabras unión, mezcla e incorporación. Bien decía la preciosa hermana que cuando entró a participar dice que estaba disfrutando ese precioso himno que tiene estas frases. Y es así, hay que disfrutar ese himno que contiene estas frases, unión, mezcla e incorporación, porque eso conlleva lo único que Dios quiere, lo único que Dios desea en este universo, es a saber, su incorporación universal de sí mismo. Y por eso tenemos la mezcla, la unión y la incorporación. La palabra unión se refiere a la unidad en vida que tenemos con el Señor. La palabra unión se refiere a la unidad en vida que tenemos con el Señor. Una unidad que proviene del fluir de la vida divina, una unidad que proviene de la fuente de la vida. Como bien dijo el Señor, Israel había cometido dos males, lo habían dejado a él fuente de agua viva, es decir, perdieron la unidad con el Señor, perdieron ese chorro divino de esa fuente, eso está en Jeremías 2:13, de esos dos males que cometió su pueblo, lo dejaron a él fuente de agua viva y luego acabaron para sí cosas que se unieron a otras cosas que no eran vida, que no provenían de la vida. Y alabamos al Señor que nosotros cada día más, por virtud de la gracia y por el suficiente suministro del Espíritu abundante de Jesucristo, tenemos más unión en vida, más relación con el Señor en vida, en el fluir de la vida, en la comunión de la vida, en la palabra de la vida, en el resplandor de la vida, en la luz de la vida. Alabado sea el Señor. La palabra mezcla se relaciona con la naturaleza divina y humana. Esta palabra mezcla, que el ministerio tomó y se pegó a la ofrenda de harina de Levíticos capítulo 2 del verso 1 hasta el 16, donde se halla la composición de los ingredientes de la ofrenda de flor de harina, que ya hemos visto en otros mensajes que tenía una composición de harina, aceite, olíbano y sal, y no podía tener levadura y no podía tener miel. Allí es donde el ministerio, según el Espíritu
de revelación divina que dio a los ministros, se aferraron, se asieron de la palabra mezcla, para mostrarnos que Dios se mezcla con nosotros, que Dios se une con nosotros, que Dios se adhiere a nosotros, que Dios se imparte en nosotros, que Dios nos empapa de Él, nos ocupa con Él, nos posesiona. Y agradezco al Señor que ojalá, si usted es nuevo o quizás nunca ha leído Levíticos capítulo 2, donde está la ofrenda de flor de harina, pudiese leer Levítico cuando le quede el tiempo para ver lo que es la mezcla de dos naturalezas de la vida divina con la vida humana ejemplificada en tipología en la ofrenda de flor de harina de Levíticos 2. Y la palabra incorporación se refiere a personas que moran una en la otra, es decir, son coinherentes, uno que vive en dentro del otro. Esas circunstancias solamente se encuentra ahora mismo dentro de la esfera divina y mística, es decir, el Dios triuno, él sí vive el uno dentro del otro, son coinherentes. Es imposible que humanamente yo pueda vivir dentro de usted y humanamente es imposible que alguien pueda vivir dentro de mí, a menos en el pensamiento. En el pensamiento sí las personas viven en nosotros, pero no en la realidad como tal. Agradecemos al Señor por cada una de estas cosas. Ahora tendremos aquí una visión sobre los tres de la Trinidad Divina en la parte B. Los tres de la Trinidad Divina son una incorporación desde la eternidad, tanto en lo que ellos son como en lo que hacen. Ellos son eso, coinherentes, eternos, y en lo que hacen operan, actúan, trabajan mutuamente. No trabajan por turnos, como el sabelismo, como lo inadecuado de la enseñanza de Sabelio. No, aquí tenemos un laborar de Dios en mutualidad. Los tres operan a la vez, simultáneamente. El Padre obra, el Hijo obra, el Espíritu trabaja, el Padre y el Hijo trabajan. Los tres son coinherentes porque el uno vive dentro del otro y sus funciones son las funciones del Dios triuno, no las funciones primero del uno y después del otro, de ninguna manera. Esto tiene una coinherencia divina y trabajan, están incorporados, tanto en lo que Él es como persona, como en lo que Él realiza. Los tres de la Trinidad Divina están incorporados al ser coinherentes mutuamente. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Este simplemente es una visión de lo que es la incorporación desde la perspectiva de Dios. Todavía no estamos allí involucrados ninguno de nosotros, pero el bosquejo nos involucrará en ello, o el plan, el propósito que Dios diseñó es para que nosotros seamos incorporados en la incorporación divina y en la coinherencia divina. Gracias al Señor por esa obra del Espíritu. Por ahora estamos viendo lo que Él es en sí mismo, en su persona y en su función. Los tres de la Trinidad Divina son una incorporación al obrar juntamente como uno solo. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. Creedme por las mismas obras. Hasta aquí es una visión acerca de Él, de Él. En Hechos 2:23 indica que esta incorporación universal y divina, los tres de la Trinidad Divina tuvieron un concilio en la eternidad. Estuvieron de acuerdo en enviar el segundo de la Trinidad Divina a que entraran el tiempo para que llegara a ser un hombre a fin de llevar a cabo la economía de Dios. Sin duda, que este versículo de Hechos 2:23 nos dice que por el determinado consejo, por ese determinado consejo del concilio divino, se diseñó, se planeó que saliera el segundo de los tres, que sale de la eternidad, como dice Miqueas, saliera, y como dice Primera de Pedro 1:20, citas que están aquí, que fue predeterminado desde antes de la fundación del mundo, que nuestro Señor saliera. ¿Para qué? Para hacerse y efectuar la encarnación, como dice el D. Antes de la encarnación, esta incorporación universal consistía de tres partidos. Luego, el segundo de la Trinidad Divina introdujo esta incorporación universal en la humanidad. ¿Cómo introdujo esta incorporación en la humanidad? Por medio de hacerse carne. Los tres en la Trinidad Divina ya estaban incorporados en la eternidad pasada. Aquel que estaba incorporado entró en el tiempo a fin de incorporar todos sus escogidos a su incorporación
para hacer una gran incorporación universal, divino-humana del Dios consumado con los creyentes regenerados. Si nos familiarizamos con estos términos e incorporación de los que estaban incorporados, pero que salió para incorporar a otros y para tener esa visión global, esa visión extendida, esa visión colosal, esa vasta visión de que se termina en la Nueva Jerusalén, que así es como termina el mensaje, en la Nueva Jerusalén por el comer, la participación del comer al Señor, pero en esta sola frase de la está todo el mensaje. Si usted lo mira con una óptica divina, con el lente de la economía de Dios, con la visión, con la revelación, con la luz del Espíritu, verá que esta sola contiene todo lo que es el bosquejo. Y pudiésemos hablar largo rato, quizá en una carga del Espíritu, si fuésemos agraciados por el Señor. Y hasta ahí podría llegar. ¿Por qué? Porque en esencia guarda, en el núcleo, guarda todo de los numerales. En Juan 14:20 dice la revela que el Dios divino consumado y los creyentes regenerados llegaron a hacer una incorporación en la resurrección de Cristo. Siempre el ministerio nos está laborando y sirviéndonos los platillos de diferentes sabores, pero con el mismo contenido, con la misma visión, con el mismo resultado, con el mismo beneplácito, con el mismo deseo, con la misma administración, con la misma economía, de que Dios llegó a ser en resurrección, a incorporarnos en Él, porque Él en resurrección llegó a ser el Espíritu que puede impartirse dentro de nosotros. En aquel día, en el día de la resurrección del Hijo, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. El Hijo y el Padre están incorporados como uno solo y vosotros en mí. Los creyentes regenerados son incorporados al Hijo y al Padre al estar en el Hijo y yo en vosotros. El Hijo en el Padre es incorporado a los creyentes regenerados. Es muy bueno toda esta juego de palabras que usa el ministerio, pero que nosotros, por causa de la familiarización y teniendo en cuenta los versículos que atañen a este punto, podemos ver, como dice Juan 14:20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Ahí ya está, ya estamos incorporados. Ya lo único que debemos saber de este universo es que Dios quiere la incorporación universal de sí mismo como el Dios consumado sobre sus creyentes regenerados está cumplida en ese versículo de Juan 14:20. Y ahí vamos viendo, según el Señor nos va dando luz, nos va dando vida y aún nos va dando fluir, nos va dando gracia, no solamente para hablarlo, sino para disfrutarlo y tener una panorámica, una visión, como la visión celestial de la cual vio el apóstol Pablo, según él testificaba delante del rey Agripa, porque, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Y qué visión celestial fue que la que vio Pablo, la que estamos hablando aquí? Él vio el cuerpo en unidad y sin división. Él vio la incorporación. Cuando el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Quizás Pablo en esos 3 días de ayuno y oraciones se acordaba, el Espíritu le recalcaba la palabra me persigues, mirando que ese Jesús estaba incorporado, estaba impartido, estaba inmerso, estaba saturado dentro de los que él perseguía. Y allí se le apareció y le dio esa gran visión que le costó al apóstol escribir 14 epístolas y darnos toda la revelación divina del cuerpo de Cristo. Quizás esa visión de la incorporación divina y humana y mezclada y unida y entrelazada es la que él le llamó la visión celestial, de la cual nosotros también es vital que cada día seamos renovados en la visión celestial. Esto se necesita eso, la renovación celestial a diario, para que no haya ningún día en que claudiquemos, nos desanimemos, porque no estamos llamados a desanimarnos, no podemos desanimarnos, como bien dijeron los apóstoles, que ellos no se desanimaban, sino que antes bien seguían, proseguían, y alabamos al Señor por cada una de esas visiones. Dice, voy a saltar al numeral 2. La liberación de la gloria propia de la divinidad de Cristo equivalía a que Él fuera glorificado por el Padre con la gloria divina. Ya este punto está también incorporado en la primera pancarta que hablamos al principio, que el bosquejo dice.
en su resurrección por medio de su muerte, la liberación de la gloria de su divinidad junto con su vida divina tenía por finalidad echar fuego sobre la tierra. Un punto muy importante que el ministerio ahora toca aquí, acerca de que Cristo venía para echar fuego sobre la tierra y cómo dice los versículos y cómo quisiera ya que fuese encendido a causa de que esto tenía una finalidad. La gloria de la divinidad de Cristo estaba escondida en él como un grano de trigo. Mediante la encarnación de Cristo, su humanidad llegó a ser un cascarón que escondía la gloria de su divinidad junto con su vida divina. Estas son cosas que ya nosotros estamos muy familiarizados y estamos adaptados según la vida divina y la capacidad de la vida divina en nosotros, en otros mensajes, quizás en otros términos también, pero conllevan a lo mismo, simplemente se utilizan expresiones mucho más altas, en un léxico divino, de la glorificación, y así sucesivamente. El Señor estaba angustiado y constreñido, anhelando ser bautizado con el bautismo de su muerte para la liberación de la gloria de su divinidad junto con su vida divina mediante el quebrantamiento del cascarón de su humanidad. Estaba deseoso el Señor porque se llegase esa hora en que él pasase por el proceso de muerte a fin de liberar toda la gloria de la divinidad que se hallaba constreñida o que se hallaba unida, que se hallaba allí dentro de ese cascarón de su humanidad. No estaba como nosotros que andamos temerosos de morirnos. En cambio, él no, él quería rápido eso para liberar todo el potencial divino de la gloria divina para cumplir la incorporación universal. Estaba deseoso. Alabado sea el Señor, que él quería eso. Y a fe de verdad que todo esto fue logrado. Él era el único grano que contenía su vida divina junto con su gloria divina. Cuando el cascarón de su humanidad fue quebrantado por medio de su crucifixión, todos los elementos de su divinidad, su vida divina y su gloria divina fueron liberados simultáneamente. Un punto preciosísimo del ministerio, la liberación de esta gloria divina, el resultado de la glorificación de Cristo. Su ilimitado e infinito ser divino junto con su vida divina después de ser liberados por su muerte física, llegaron a ser el impulso de la vida espiritual de los creyentes en resurrección. Qué bueno, hermano. Subraye ese punto. Que llegaron a ser ¿qué? El impulso de la vida espiritual de los creyentes en resurrección. Cuando el Señor opera esto en nosotros, uno se levanta espiritualmente en resurrección. Hay un poder como el que dice el apóstol en Efesios 1, a partir del verso 19, poder que operó en Cristo levantándolo, también lo levanta a uno. A veces usted se decae, se desanima, se vuelve un poco parco, quedo, lento, se retrae, pero viene el espíritu del poder de la resurrección y lo levanta, como dice Pablo en Efesios 3:16, para que os dé conforme a su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La liberación de la gloria propia de la divinidad de Cristo equivalía a que él fuera glorificado por el Padre con la gloria divina en su resurrección por medio de su muerte. Cristo en su vivir humano oró que el Padre lo glorificara y el Padre respondió a su oración. Bueno, si eso hizo con el prototipo, que oró y el Padre respondió, e igual nosotros somos la reproducción de él, la continuación de él, la multiplicación de él. También nosotros necesitamos esa especie de oración, esa vida de oración, ese contenido de oración, esa carga en la oración, esa iluminación de la oración, ese fortalecimiento en la oración. Necesitamos hacer oraciones de toda índole que nos lleve a querer la glorificación de todo nuestro ser. El último lo que será glorificado es nuestro cuerpo conforme a la revelación divina. Pero todo nuestro ser necesita esto. Alabado sea el Señor. Tal glorificación trasladó a Cristo de la etapa de su encarnación a la etapa de su inclusión, en la cual él como postrer Adán llegó a ser el espíritu vivificante y todo inclusivo en resurrección. Mire que el ministerio usa aquí en este solo de
un mensaje que oímos sobre la encarnación e inclusión e intensificación. Aquí está todo ello. Simplemente él usa otras frases, nos cocina lo mismo, pero en otro sabor, con el mismo contenido, pero siempre es para ayudarnos a estos hombres débiles, frágiles y mortales, y nos ayudan a entrar en la glorificación, en la resurrección y en los pasos que Cristo dio a través de la palabra. Siempre amamos la palabra y este mensaje tiene un punto muy grande sobre la palabra que ya también vimos en otro mensaje sobre la palabra logos, la palabra rema. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver a nuestro hermano Ricky Acosta. Él está liberando una serie de mensajes sobre la palabra del inglés word, sobre logos rema. Él está liberando, yo estoy viendo la serie porque es muy importante ver esa palabra, la palabra del Señor, que ya el bosquejo nos estará tocando eso, pero que aquí nos adelantamos por tocar la virtud, no solamente de la gloria, pero la gloria que nos trae, ¿qué? La palabra infundida, la palabra implantada según el espíritu de vida. Agradecemos al Señor por esos traslados. Todos necesitamos ser trasladados. ¿Recuerdan los contrastes? El mensaje número 1. ¿Se acuerdan de qué se trataba los contrastes? Lo terrenal versus lo celestial. Lo objetivo versus lo subjetivo. Lo jurídico versus lo orgánico. Lo físico versus lo místico. Aquí tenemos los traslados igual. Por medio de su glorificación en su resurrección, Cristo llegó a ser el Hijo primogénito de Dios, quien posee tanto divinidad como humanidad. Y los versículos, que ya también en otros mensajes lo vimos, Él llegó a ser el Espíritu vivificante, el Cristo neumático, el neuma divino, el que soplo divino, el que Él sopló en resurrección en Juan 20:22. Él regeneró a todos sus creyentes para que sean hijos de Dios, la especie de Dios. Es lo mismo que hemos visto, pero otros términos preciosos a los cuales también nos edifican, nos conforman, da la visión, nos hace ser renovados de día en día. ¿Cómo somos renovados de día en día? Pues por la palabra del Señor, por las comuniones en el Espíritu, por la mezcla divina, por la unión. Que cada día necesitamos la renovación de la visión. Proverbio 29:18 dice que el pueblo sin visión se descarría. El pueblo sin visión se desenfrena, pero nosotros no somos un pueblo sin visión. Nosotros tenemos la visión celestial, la impartición de la divinidad en la humanidad. Nosotros somos un pueblo con visión. No hay por qué y no hay manera de descarriarnos. Quizá los trenes son muy seguros cuando van por sus rieles y yo desconozco el por qué se descarrían algunos y se voltean, pero en esta economía divina tenemos unos rieles muy firmes de la palabra y de la revelación divina y de la visión divina, que no hay manera que nosotros nos descarriemos, nos desenfrenemos. Entonces somos un pueblo con una visión que nos regula, nos controla y vivimos por esa visión. Este proverbio dice que el pueblo sin visión, pero nosotros no somos ese pueblo sin visión. Nosotros tenemos la visión celestial, la visión de la gloria y de la divinidad y de la mezcla de la Trinidad divina, los coinherentes y los coeternos, haciendo de nosotros igual. Tenemos mucha visión, alabado al Señor, por la visión cada día más. Gloria al Señor por la visión. Numeral 3. El resultado de la glorificación de Cristo, su resurrección, es la incorporación de todo el pueblo escogido. Allí está, redimido y regenerado por Dios con él mismo en 3 aspectos: la casa del Padre, la vida del Hijo y el niño del Espíritu. La casa del Padre que leímos en Juan 14, la vida que leímos en Juan 15, el niño que se leyó en Juan 16 y toda la incorporación del templo según el aspecto del número A, del que se leyó a lo último. El primer aspecto de la incorporación del Dios consumado con los creyentes regenerados en la resurrección es la casa del Padre, tipificada por el templo. Nosotros somos la casa, el templo, también las moradas, y tenemos al morador, y él de nosotros ha hecho esto en su incorporación divina, en su resurrección e incorporándose e impartiéndose en nuestra humanidad. El primer aspecto, ¿cuál es? Que somos la casa del Padre. Ya leímos Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas
moradas hay. El templo de Juan 2, 16 al 21, donde el Señor dice, destruí este templo. Y la casa que está en 1 Corintios 3, 15, pero si tardo te escribo para que sepas conducirte en la casa del Dios viviente, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento, baluarte de la verdad. Claro, la iglesia como la casa de Dios hace parte fundamental, una columna de la verdad. La verdad es la iglesia como la incorporación del Dios consumado que se imparte en nosotros, es la iglesia. Eso es la verdad central, la verdad de la cual dijo Pedro en 2 Pedro 1:12, confirmados en la verdad presente. Alabado sea el Señor. La casa del Padre es una incorporación divina y humana del Dios procesado y consumado, constituido con los elegidos que Él redimió, regeneró y transformó. Todos los creyentes en Cristo, quienes han sido redimidos por su sangre, regenerados con su vida por su Espíritu y transformados con el elemento divino por el Espíritu vivificante, son las moradas en la casa del Padre. La casa del Padre es edificada por las visitaciones constantes hechas a los elegidos redimidos del Padre y el Hijo con el Espíritu que mora en los elegidos redimidos, para que sean la morada mutua del Dios triuno consumado y sus elegidos redimidos. Escuche, hermano, las visitaciones constantes. ¿Qué quiere decir esto en simplicidad? Que siempre el Señor nos está visitando. Usted tiene que venir a tocarle y Él viene para tocarle e impartirse, mezclarse, unirse con usted. ¿Cuándo? Bueno, voy a decir lo que es adicional al bosqueo, pero no está en el bosqueo, pero están otros mensajes. Que tiene que venir muy temprano en la mañana para tocarle. Así como hacía el Señor, que siendo aún muy oscuro, se levantaba para orar, para tocar al Padre, para mezclarse con el Padre, para incorporarse más con el Padre, para unirse al Padre, para amar al Padre, para ser lleno y mezclado con el Padre, y para hablar por el Padre, y para vivir por el Padre, y para de contar, se levantaba a eso, no se levantaba a otra cosa. Y así nosotros, como los seguidores de Él, los que seguimos su conducta, los que seguimos su modelo, los que seguimos sus pasos, debemos levantarnos temprano en la mañana a hacer eso. Claro, si usted goza de salud, dicen los hermanos, si usted es un hermano enfermo, que ojalá que no sea, por el poder de la resurrección puede llegar a ser sano también, pero a la hora que sea que usted se levante, levántese a tocar al Señor, por las visitaciones, a que el Señor le visite y usted también visitar al Señor, una visitación mutua, una vía de dos vías, usted para allá y él para acá, usted para acá y él para allá, y así sucesivamente, en la oración, en tocando al Señor, en amando al Señor, las visitaciones constantes. El segundo aspecto de la incorporación del Dios consumado con los creyentes regenerados en la resurrección es la vida verdadera. Ya todos sabemos, yo soy la vida verdadera y vosotros los pámpanos. Él nos ha incorporado en esa gran vid que está llenando la tierra de sí mismo. La vida verdadera como señal del Cristo todo inclusivo es el organismo del Dios triuno procesado y consumado. Sus pámpanos son los creyentes de Cristo quienes por naturaleza eran ramas del olivo silvestre y fueron injertados en el olivo cultivado por haber creído en Cristo. Gracias, Señor, por haber creído, por haber recibido. Tanto el olivo cultivado como la vid verdadera representan a Cristo. Por tanto, ser injertados en el olivo cultivado equivale a ser injertados en Cristo. En el segundo aspecto, ya estamos injertados por el creer, por el recibir, por el venir al Señor. El tercer aspecto de la incorporación del Dios consumado con los creyentes regenerados en la resurrección es el nuevo niño del Espíritu. Esto es algo preciosísimo de un nuevo niño, un nuevo hombre que nació por el Espíritu consumado en la resurrección. Este nuevo niño, el nuevo hombre, fue creado por Cristo en la cruz al abolir en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas de Efesios 2:15 y crear en sí mismo de los dos pueblos, es decir, de los judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre. En esa expresión divina, él no creó un pueblo, de los dos no creó un pueblo, no, él creó un nuevo hombre. El nuevo hombre, según el apóstol Pablo, hablando en los Efesios, el nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la realidad. Aquí tenemos una visión de este nuevo niño, este parto universal, este nuevo niño, el nuevo hombre fue regenerado por el Padre con el Cristo resucitado en su resurrección y nació por el Espíritu, en el Espíritu de los creyentes. Que de igual manera soy repetitivo. En otros mensajes lo hemos visto, el parto universal
en resurrección. Bendito sea el Dios y Padre. Aquí está, 1 Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha regenerado a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Gloria al Señor. Yo fui regenerado, ¿cuándo? Cuando el Señor Jesús se levantó en resurrección. En mi experiencia, ¿cuándo? Cuando yo recibí al Señor. Cuando alguien me predicó el Evangelio, cuando me hablaban de Cristo, la vida divina entró en mí por medio del oír la palabra con fe. Allí se implantó, o como bien dice Santiago 1:18, primicias de sus criaturas por la palabra implantada. Agradezco al Señor por su palabra. El primer grupo de creyentes de Cristo quienes sufrieron la partida de Cristo por medio de su muerte era la mujer que dio a luz. Hablando de los primeros, el Cristo que regresó en resurrección era el niño recién nacido para ser el nuevo hombre. Y en esto tenemos esa visión de esas tres partes: casa, morada, vid y el nuevo niño. Numeral 4. Permanecer en Cristo tomándolo como nuestra morada y permitir que Él permanezca en nosotros tomándonos como su morada equivalía a vivir en la realidad de la incorporación universal del Dios uno procesado y consumado con los creyentes redimidos y regenerados. Ahora aquí habla del permanecer en Cristo. Y el Señor dijo en Juan 15, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. Claro, si pedimos sin visión, pedimos cosas que no tienen nada que ver con la impartición divina, no tienen nada que ver con la glorificación divina, no tienen nada que ver con la unión y mezcla e incorporación. Pedimos de acuerdo a su impartición y de acuerdo a su fluir, de acuerdo a su voluntad. Pedimos lo que quisiera. Los que no tienen visión de esto, ellos piden cosas, usted ya sabe, cosas externas. Pero nosotros, en una oración y guiado por el Señor, podemos pedir más Cristo, más unción, más revelación, más palabra, más morar el Señor en nosotros, más palabra viva en nosotros, más fluir, más denuedo, más gracia, conforme su suministro abundante. Pedimos al Señor. Permanecer en Cristo a fin de que Él permanezca en nosotros consiste en tener nuestro vivir en Cristo, con lo cual lo tomamos como nuestro todo. Tomarlo como nuestra habitación, nuestra morada eterna, es la más elevada y la plena experiencia que tenemos de Cristo. Allí está. Eso es lo que tenemos que orar. En esta incorporación necesitamos más de eso. Yo necesito más de eso. Me supongo que nuestros queridísimos hermanos conectados ahora mismo igualmente necesitan más de eso. Hoy somos, conmigo, hay 34 dispositivos, quizás en cada dispositivo hay varios hermanos. Permanecemos en Cristo a fin de que Él permanezca en nosotros al amarlo a Él. Escuche, hermano, amar al Señor nos conlleva siempre a permanecer en el Señor. Recuerde que la iglesia en Éfeso perdió su primer amor y eso hizo que perdiesen el resplandor del candelero, hizo que se introdujeran en ellos doctrinas y cosas raras que los llevó a desaparecer. Siempre debemos amar al Señor. Señor, yo te amo. Espíritu Santo, yo te amo. Yo amo tu palabra. El que te ama, tu palabra guarda. Siempre debemos estar haciendo esas pequeñas oraciones de amar al Señor, de sentir el aprecio, la afinidad con el Señor y amar al Señor, amando su palabra, amando la iglesia, amando a los hermanos. Al amar al Señor con el primer amor, le damos el primer lugar en todas las cosas y somos incorporados al Dios triuno para ser su morada. Cuando amamos al Señor Jesús, Él se manifiesta en nosotros. ¿Y quién no quiere la manifestación del Señor? Todos. Vendremos con el Padre y haremos morada con Él, nos manifestaremos a Él. La manifestación del Señor hoy realmente no es como los primeros que pagaron el precio, que realmente aún hasta sus ojos físicos vieron al Señor. Pero el Señor hoy es el Espíritu, el Señor hoy creemos en el Señor, tenemos fe, creemos en el Señor está aquí, no tanto está en dentro de mí, sino que está también dentro, fuera de mí. Es una presencia doble de vía, una vía de allá para acá y de aquí para allá. Claro que yo sé que el Señor está aquí, por supuesto que sí, está en mí como también está externamente, porque Él tiene esa presencia y presencia invisible. Está aquí y está allá. Alabado al Señor por eso y necesitamos amar al Señor. Y necesitamos también saber
en todo lo que pensamos, decimos, actuamos y obramos en el día, teniendo una conciencia que el Señor nos está viendo, nos está conociendo. Si queremos evitarnos muchos problemas y caer en muchas cosas horrorosas, debemos mantener siempre la presencia del Señor constante, pendiente. Ah, el Señor me está mirando. El Señor está en mí, pero a la vez Él me está viendo lo que yo hago externamente o lo que yo pienso. Por eso el pensar, estamos el pensar de Cristo, el ser renovados en nuestra mente y agradecemos al Señor. Cuanto más amemos al Señor, más tendremos su presencia. Amar al Señor es tener su presencia. Y cuanto más estemos en su presencia, más disfrutaremos todo lo que Él es para nosotros. El recobro del Señor es un recobro de amar al Señor. Ahí está el recobro del Señor. Ay, que ustedes pertenecen a algo que se llama el recobro. No, el recobro del Señor es el amor al Señor. No es, no es cuestión de que pertenezcamos a ninguna entidad, excepto a la entidad de la presencia del Señor, amando al Señor. Gracias al Señor. Permanecemos en Cristo a fin de que Él pueda permanecer en nosotros al relacionarnos con la palabra constante en las Escrituras, la cual está fuera de nosotros, y con la palabra presente como Espíritu, la cual está dentro de nosotros. Esto es lo que le decía hace un rato. Si usted ve una serie de mensajes que está compartiendo el hermano Ricky Acosta, aconsejo que la vean, están en YouTube. Él está hablando algo preciosísimo sobre la palabra rema, la palabra constante que mora en nosotros. Tenemos la palabra de las Escrituras por fuera, a la cual también debemos estar atentos como a una lámpara, como una antorcha, la palabra profética que habló segunda de Pedro capítulo 1, verso 19 al 22. Necesitamos también esa palabra constante que está allí, pero necesitamos que esa palabra tenga un ingreso hacia adentro de nosotros, y cuando ella esté allí e impartida en nosotros, según la luz y el resplandor de la palabra, llega a ser la palabra rema, que nos santifica, nos purifica, nos higifica, nos cristifica. La palabra de Dios, la palabra rema, no solamente es un hablar que nos direcciona a algo, sino que es un hablar que nos transforma a su misma imagen, a su misma semejanza. Es la palabra rema. Si tenemos su palabra, tenemos su presencia. Si tenemos su presencia, tenemos su palabra. Aquí el resto del bosquejo está en ese lado, en ese punto. Va desgranándose en ese punto. Cada día necesitamos más la palabra del Señor. Nunca se sienta como que ya la palabra del Señor no tiene ningún gusto para usted, de ninguna manera. La palabra de Dios, la que es viva, la que vive y permanece para siempre, que es prosperada en nosotros, que es aquello para lo cual Dios la envía, siempre está cambiándonos, siempre está glorificándonos, siempre está transformándonos, siempre está vivificándonos. Aún si las enfermedades físicas nos están aquejando, un día podemos levantarnos en resurrección y mandarle a las enfermedades que se larguen, que somos los de vida, que somos los que tenemos los derechos de estar en vida, como veíamos hace 8 días. Agradecemos al Señor. Permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, a fin de que podamos hablar en Él y Él pueda hablar en nosotros para la edificación de Dios en el hombre y el hombre en Dios. Mañana tras mañana necesitamos ser santificados al tocar la palabra y permitir que el Espíritu nos toque, a fin de ser trasladados, saliendo de nosotros mismos, nuestra vieja morada, y entrando en el Dios triuno, nuestra nueva morada, el lugar de la unidad coinherente del Dios triuno. Preciosísimos hermanos, aquí está todo el suministro divino. Alabado sea el Señor. Hace 8 días terminé con una exclamación de gloria a Dios, y sería para lo mismo hoy, con todas estas palabras tan fortalecedoras y vivificadoras, llenas de fe, llenas de virtud realmente, llenas de la operación divina, de la palabra de Dios. Al volvernos al Señor, al volvernos a ella, amar la palabra, el numeral 5, que ya es la conclusión de todo y que contiene el tabernáculo de Dios, el templo de Dios, la morada de Dios, la consumación, la cristalización, la finalización, la cumbre. Todo eso es la Nueva Jerusalén, de todo lo que hemos venido hablando, y en eso simplemente voy a leer el numeral 5 porque contiene los procesos por los cuales el Señor nos ha pasado y nos está pasando y nos seguirá pasando hasta que lleguemos a la culminación de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la máxima incorporación del Dios triuno procesado y consumado con la iglesia tripartita
que ha sido regenerada, santificada, renovada, transformada, conformada y glorificada. La iglesia tripartita. Qué término del ministerio. Pero que está ¿qué? Transformada. Primero regenerada, santificada, transformada, conformada. Y por último será glorificada. Toda esta palabra de aliento del Espíritu. Necesitamos las transacciones divinas. Necesitamos las visitaciones divinas. Necesitamos el fluir abundante del Espíritu a diario. Que el Señor en el transcurso de esta semana sea manifestado e incorporado en nosotros como lo único que tenemos que saber en este universo, que Dios solamente quiere una sola cosa, a saber, la incorporación universal de sí mismo con sus creyentes regenerados, los cuales somos todos nosotros. Gracias al Señor Espíritu por su palabra. Aleluya. Aquí me detengo.